ansiety, con mucho nervio. Patos, ¿estás o no estás? Porque estás como, Estoy pero muy no nerviosa. estás. Ay, Muy ¿cómo nerviosa. estás en otra dimensión, muy De hecho, angustiada, es como nerviosa. cuando terminás la tesis, que no sabes qué hacer con tu vida, ese momento de termina... Claro, pues cuando vos asignás mucho tiempo a algo, Claro, de acá al domingo, ¿no? ¿cómo es? Y bueno, de acá al domingo sobrevivir, Sí. el lunes será una vida nueva, eso seguro. Tendremos tiempo para hacer otras cosas, Sí. nos encargaremos de otras cosas, limpiaremos las casas y todas esas cosas que tenemos Bueno. hecho hasta ahora en este tiempo, Uy, cocinaremos. ¿hace cuánto que no pasamos un plumero ahí? Pato, Bueno. complicadísimo. Pepe, ¿vos cómo lo estás viviendo? Bien, bárbaro, con expectativa. Por acá, compas. Yo tranquila, hoy me terminaron una obra en casa, así que tengo limpieza, pero por otra razón. Bien. Fantástico, esperando para prender el fuego el domingo. ¿Te da un poco lo mismo? Me da lo mismo. Me encanta porque lo único que le importa a él es saber si va a prender el fuego o no, que es lo Dale. importante, ¿verdad? Es todos los fines de semana. Un descanso viene bien. Ya la verdad me tenía patilludo el tema de las elecciones y demás. Vamos, ya está. Voy a hablar de otras cosas. Vamos a tomar, Bien, vamos a bien, tomar un bien. descansito que no viene mal. Recién Que empieza. además es ridículo esto de la vida, ¿no? Porque Aparte. agarras el Aparte. celular, Sí, sí. buscas cualquier Posible. portal, cualquier sitio, cualquier todo, y las cosas sí a full, ¿no? Sí, es injusto, además. No, alguien va a tener que reverlo, realmente. La Corte Electoral ya explicó que no depende de ellos, que es una cuestión legislativa, que son los parlamentarios, que tienen que cambiar la ley, Pero a ver, y que a él le parecería fantástico, decía Penco hoy de mañana. las leyes informativo, ¿no? evolucionan como va evolucionando la sociedad acorde a las necesidades que tiene. Todas las leyes. Lo que pasa Esta que es una de ellas, que de pronto, como es tan antigua, debería ir cambiando acorde a que la Ayornarse. sociedad y ayornarse, pero la sociedad va evolucionando también. Como todas las leyes, ¿no? De todas las sociedades del mundo. votamos una ley de medios bastante vieja, lo que pasa en un tiempo donde ya la digitalización estaba puesta arriba de la Bueno, mesa. O sea, aparte. hubiera sido bueno en ese momento que se estaba discutiendo eso. Con un apéndice de sobre tipo y digital, ya estaba, ¿no? Sí. Ah, total, claro. total. Está con qué poquita cosa. Sí. Uno tiene la impresión de que en Bien. Uruguay se viene legislando siempre de atrás. Siempre. Bueno, se no, viene la legi- impresión no hay, pero en el mundo es así, las leyes Claro, van bueno, siempre pero se atrás de viene las como sociedades. legislando de atrás, ¿no? Siempre atrás de. ¿Qué vas a decir? porque ¿A ahí quién me se anticipó? pensaba en esto de la agenda de derechos, digamos, que fue una agenda que fue por delante, ¿no? Ah, O la sea hora que, 2030, claro, todo eso. La Sí, agenda de bueno. derecho, por ejemplo, las agendas por el matrimonio igualitario eran agendas que ponían, ¿no? Que transformaban la sociedad un poco más adelante, ¿no? Es un mecanismo distinto de legislación. Pero en una situación que de hecho se estaba dando. que se daba de hecho, De pero... hecho se daba. Entonces lo que hizo fue darle una A eso voy. normativa Primero para pasan las asegurar cosas, después claro. vienen las leyes a ver Claro, cómo está las bien, regulamos. está bien. Sí, Bueno, esa esto forma. también se da de Eso hecho, está ¿no? bien. Exacto. Claro. Bueno, ¿de qué quieren hablar? De la vida. ¿De qué de la vida queremos? ¿Qué quieren hablar? ¿De amor, de sexo, de rock and roll? Elijan ustedes. Yo sugiero un temita nomás que A ver, es por favor. importante y que... Porque ahora esta memoria corta que tenemos es maravilloso. Hace poco casi nos extinguimos por una pandemia, ¿estamos de acuerdo? Sí, cierto. Después casi nos extinguimos acá por falta de agua. ¿Sí? Y después no hablamos nunca más del tema del agua. Nos olvidamos de Nos la- olvidamos y lo último que habíamos sabido que era el juez Recarey había logrado parar la obra, por ejemplo, de Arasatí, ¿no? Bueno, la noticia estos días, lo que pasó un poco por alto por el fervor de la campaña, es que el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del juez Recarey de frenar la construcción, la planta en Arasatí. ¿Qué quiere decir? Vamos a escuchar la crónica de Telemundo y después, con algunos detalles judiciales, y después venimos aquí a debatir esto qué significa. Ya está, empieza y sigue, y el cambio de gobierno en qué afecta. Pero pará, ¿ya está el plan ambiental aprobado también, que era un debe de este proyecto? Muchas cosas en el aire. Vamos con la crónica. En junio pasado, el juez Alejandro Recarey hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucutucu y ordenó detener las obras para la construcción de la planta potabilizadora del proyecto Arasatí en San José. Ahora, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno revocó esa medida y apartó de la causa al magistrado, pasando a estar a cargo de su subrogante. Según el fallo del tribunal, el magistrado actuó en base a prejuzgamiento, lo que derivó en el apartamiento de la causa. En su sentencia de primera instancia, Recarey consideró
que había bases como para suponer que pueda estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable, lo que supone una presunta contravención al artículo 47 de la Constitución de la República. De acuerdo a la sentencia, al consorcio encargado de la obra se le negó el derecho a un debido proceso, que debieron ser escuchados previo a que Recarey dictara la medida cautelar. El tribunal entendió que esa omisión violentó las garantías del debido derecho, generando una vulneración al derecho de defensa. La justicia resolvió ahora dejar sin efecto lo resuelto y declarar de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones, según la sentencia a la que accedió Telemundo. Bueno, evidentemente el juez Recarey no anda en su mejor momento, ¿no? Porque también hace poco, ¿cuándo fue? Que en el El año 2022, pasado. que había suspendido también la vacunación a los vacunación. niños en el momento de COVID, revocada también su sentencia. Y ahora vuelve a ser, no solo se le revoca la sentencia, sino que se le aparta del cargo, del caso. Del caso. Del Del caso. caso, debí decir. No sé, cuando querés que algo no salga, mañana ojalá te toque jugar Recarey, porque la verdad que si sigue con este ritmo... ¿Es normal esto? Te lo pregunto a vos, penalista. A ver, en el caso de las vacunas, si mal recuerdo, estaba subrogando en ese momento en la sede donde se solicitó la medida. Ahí fue una suerte de que, bueno, que los interesados en esa medida esperaron a que subrogara este magistrado y se la presentaron a él. No, la pregunta es si es normal que te revoquen, que los tribunales No, te no, revoquen no, una a ver. tras de otra Que lo- sentencias. el tema no es que la- sentencias, no, además no, el tema- controvertidas, ¿no? Porque no eran casos sencillos. El tema no es que la revoque, ¿qué es lo que sucede? Siempre la instancia de apelación existe, ¿no? Sí. Porque es una garantía. Es el último lugar, ¿no? Después tenés ¿O una queda instancia otra de la más? Suprema Corte más Suprema adelante. Corte. Pero digo, lo común es la apelación y por lo general o te la confirman en su totalidad o la confirman parcialmente, que es lo común también. Por ejemplo, con Pepe tenemos un litigio del que fuere, se demuestra que yo tengo la culpa, me condenan en pagar 10 pesos, yo apelo y lo que sucede es que confirman la sentencia y dicen, yo tengo la culpa, pero en vez de pagar 10, vamos a revocarla parcialmente y hay que pagarle 8. Sí. Ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Sí, Pero sí, es una sí. revocación, para que se entienda, es una revocación parcial. Sí. Acá hubo una declaración de nulidad del proceso, que es mucho más grave. Porque una cosa es que se revoque parcialmente o en su totalidad, ¿no? Porque de repente hay determinados elementos que no se tomaron en Sí. cuenta, pero el proceso transcurrió de forma normal y el tribunal entiende que la decisión del juez, acorde a los elementos que tuvo para decidir, no fueron correctos o fueron interpretados de una forma que el tribunal entiende que no hay que interpretarlos de esa manera, y el tribunal da vuelta a la sentencia y la revoca. Acá lo que sucede es que el tribunal indica que se violó la garantía del proceso. Es peor. Claro, por eso declaran la nulidad. Sí, y por eso lo apartan del caso. Bueno, Por el prejuzgamiento. por Por el el prejuzgamiento, prejuzgamiento. porque lo que sucedió aquí, según lo que el tribunal entiende, y que en definitiva es lo que sucedió, porque si lo entiende el tribunal es así, es que no se tomó declaración de una parte, o sea, no se le dio, para que se entienda, el artículo 317 del Código General del Proceso, en su inciso 3, indica que el juez, antes de tomar una decisión de una medida cautelar, la medida cautelar en este caso es de no innovar, o sea, dejar No todo innovar, quieto como exacto, está, sí. ¿verdad? Porque puede provocar un daño inminente e irreparable. Entonces se presenta esa situación y el juez tiene que tomar esa decisión de parar la situación, cortarla de raíz, suspenderla. Pero para tomar esa decisión el juez tiene que oír a todas las partes. Si vos pediste la medida y yo soy la contraparte que quiero realizar esa gestión o este hecho de innovación, digamos. Sí. Esto, el juez me tiene que escuchar. No puede tomar el juez una medida sin escuchar a una parte. El juez tiene dos posibilidades. O darme vista de lo que sucede o de lo que la otra parte pide, y yo tengo un plazo de 6 días para contestar diciendo, no, me parece que hay que seguir para adelante, que la medida cautelar no se puede disponer por tal o cual cosa, y el juez decidirá, pero tengo que tener la posibilidad de poder expresar mi posición. O en la audiencia, que creo que fue lo que sucedió acá, yo poder estar en la audiencia y una vez que la otra parte da sus argumentos para que la medida cautelar se aplique, el juez darme la palabra y decirme Bien. no.
Yo creo que no se debe aplicar por esto. Y el juez lo que hizo fue, en este caso, no permitir que una de las partes estuviese presente en la audiencia para ser escuchada. Y toma una decisión sin escuchar a una de las partes, por lo cual hay una indefensión. Y eso provoca la nulidad del proceso. No se pronunció el tribunal sobre el fondo del asunto. Si está bien, está mal, contamina, no contamina, privatiza, no privatiza. No. Bien. Se pronunció sobre la parte procesal. Perfecto, claro, porque en realidad, corríjame si alguien tiene otra información, pero lo que había decidido el juez Recarey en junio del 2024 era ordenar a Océano firmar el contrato para el proyecto Neptuno, ¿va? En la planta potabilizadora en Arasatí, en San José, argumentando posibles violaciones constitucionales y riesgos ambientales. O sea, este Tribunal de Apelaciones está fallando por este otro lado, por lo que vos plantás. No se discute el fondo. Está. No se discute el fondo. ¿El fondo podrá seguir siendo un tema de debate a futuro? ¿Sí o no? No lo sabemos. Lo que sí me gustaría que los abogados nos ayuden a entender esto. Le falta una pata y es justamente el plan ambiental que tiene que ser aprobado. Justo ahora, este domingo, va a haber un presidente electo. Domingo, lunes, martes. Semana que viene vamos a tener presidente electo, ¿no? De todas maneras sigue en funciones el presidente actual. Si llegara, por ejemplo, antes del cambio de mando, a presentarse el informe ambiental favorable a la planta de Arasatí y llega a firmar el presidente Luis Lacalle Pou, ¿qué pasa si eventualmente lo que hay mañana es un gobierno del Frente Amplio? Si sale electo Orsi, un Frente Amplio que ya sabemos había tenido mucha resistencia al proyecto de Arasatí, empezando por su representante dentro de OCE, Fortunio, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Una vez que hay un contrato firmado de un proyecto que compromete muchas generaciones, ¿no? Y muchos recursos naturales de todos. Si hay un cambio de gobierno, ¿qué pasa? El gobierno está obligado. A ver, el que firma no es Luis Lacalle Pou persona, es Luis Lacalle Estado Pou uruguayo. representando al Estado uruguayo. Por más que cambie el signo de gobierno, los pactos hay que cumplirlos. O sea, firmado que es, se va a tener que cumplir por el que venga. Entonces, me parece de todas formas que, más allá de que la medida cautelar cayó, porque aparte las medidas cautelares para hacerlas tienes que tener el humo de buen derecho y una contracautela por los posibles daños. Más allá que haya caído por un tema procesal y no se entró al fondo, porque se dice que el artículo de la Constitución no discute entre agua bruta y agua no sé qué, habría que tomar un poquito más de cuidado y no salir corriendo a firmar y analizar bien que esté el plan ambiental, ver que efectivamente el agua que se obtenga sea de buena calidad y que el costo de la obra después no También sea... el costo y el financiamiento había sido un y tema. no solo desde el Frente Amplio, ¿no? Justamente le agradecemos al doctor Lust, a quien le consultamos con PPC en un ratito antes, y él nos recordaba, por ejemplo, su propia perspectiva del tema, ¿no? Porque En el cuanto costo al- después se puede trasladar a la tarifa, entonces O sea que tendría que quedar quietito ahí. yo lo dejaría quietito hasta analizar bien todos los ángulos. ¿Qué Me opinan parece por que es algo acá? delicado. Sí, hablando del doctor Luz, justamente cuando lo consultamos decía, yo también no lo firmaría. Y en el entendido, obviamente, que lo que un gobierno firma representando un Estado, el gobierno que le sigue lo va a tener que obviamente, respaldar. Cumplir. O no, puede no cumplirlo, pero se va a tener que someter a un juicio, Un ¿no? juicio Eso está millonario. claro. Sí, lo cierto es que al gobierno de Luis Lacalle Pou, a partir del domingo, le quedan 95 días de gestión todavía. Ha sido un proyecto que ha impulsado este gobierno y que cobró mayor notoriedad a partir de la sequía histórica, porque además, y ahora voy a ir un poquito más encima de los temas ambientales, había un informe, no solamente de meteorólogos uruguayos, sino a nivel mundial, que hablaban de que el fenómeno de la Niña, en una nueva fase, iba a estar afectando particularmente en este verano, con una sequía que si bien no la asimilaban a la ocurrida en forma histórica hace poco tiempo, pero decían que iba a ser una sequía importante justamente en un mes, en una temporada de mucho consumo de agua. Hoy se conoció también un informe del INUMED, creo que de Mario Videgain, donde señala que la fase de la Niña
que podría afectar a nuestro país y de hecho provocar una sequía importante, no se estaría cumpliendo, sino que ingresaría en una fase neutra. Por lo tanto, hay un primer informe de INUMED que habla de que no tendríamos un verano seco, sino por el contrario habría lluvias y que eso de alguna manera aliviaría el estrés hídrico que se puede producir habitualmente en verano. Digo esto para darle algún contexto también, no solamente desde el punto de vista legal, sino del porqué de dicho proyecto. En lo personal, uno puede llegar a inferir de que quizás lo mejor es esperar. El proyecto del Ministerio de Ambiente, o sea, el proyecto ambiental, está pronto para antes del fin de mes, supuestamente va a ser enviado a jurídica y a partir de ese momento ya quedaría librado la firma del Poder Ejecutivo. Así que bueno, es un proceso que se viene cumpliendo. Bien, Pato. Para mí lo interesante es la discusión política del fondo, ¿no? Porque el tema del medio ambiente, los recursos, sí. Primero el tema ambiental, ¿no? Ahí hay un punto de la falta de conversación pública también en relación al impacto ambiental, ¿no? Porque no solamente tiene que ver, por ejemplo, una de las cosas que plantea también Sereta es sobre el cumplimiento o no de los puntos que plantea el Tratado de Escazú, donde tiene que haber... El Tratado de Escazú es un tratado internacional que lo que hace es que cuando va a haber un proyecto de gran impacto ambiental dentro de un territorio, tiene que haber consulta con el territorio, tiene que haber un proceso de trabajo con los territorios, ¿no? Que permita mitigar los impactos de alguna manera o interpretar socialmente los impactos que tienen los proyectos. Eso no se cumplió, según dicen quienes presentaron la denuncia. Entonces hay unas cuantas cosas dentro del procedimiento sobre el impacto ambiental que no están claras, ¿no? Primero, uno es lo que genera... Hay algunos que dicen que el agua va a ser salada y que va a ser agua salada. El costo de la desalinización. Exacto. Eso. Después, el impacto que generan los megaproyectos dentro de los territorios propios. Lo otro es la privatización del agua, lo que decía Marta. Bueno, no está del todo claro constitucionalmente si es sobre el agua, ¿no? La Constitución no aclara qué agua, dice agua. Está bien. Y acá hacen toda una digresión. En principio... Es agua. Deberíamos discutirlo. Sí, o sea, me parece que es un punto de debate, siendo que somos un país que que incorporó en la Constitución una discusión sobre la propiedad del agua. Entonces, me parece que hay una dimensión que es el impacto ambiental y lo que dicen los expertos, los investigadores de facultad, es que hay mucho debate sobre si esto, porque en esto de nada tiene impacto, no. Impacto tiene, hay que ver cuáles son los impactos que tiene. Después hay otra discusión importante sobre las tasas y sobre la inversión. Sobre la dimensión ¿es una inversión privada? Pues también es importante decirlo, es una inversión público-privada, digamos un convenio público-privado, y el privado va a generar ganancia sobre eso. Y entonces la pregunta sobre la privatización del agua... ¿Por qué te estás riendo sola vos? Y bueno, porque si vos decís que no se puede privatizar, pero invierte un privado y el privado va a sacar lo que invierte, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo que va a sacar ganancias, pero va a recuperar una inversión. Creo que eso quedó zanjado ya, esa discusión de la privatización, ¿eh? Bueno, porque no. En realidad el que administra, ¿Cómo zanjado? Claro, no. porque el que administra el servicio, como lo hace hasta el día de hoy, es OCE. Lo que hace OCE es contratar a una empresa privada para que realice la obra y pagarle por la realización de esa obra. Pero la potestad del administrar el servicio de agua y la potestad de cobrar las facturas es exclusivo de la OCE. O sea, lo que no está claro es si va a haber impacto. La OCE lo hace hoy en día. Por ejemplo, en Maldonado, por ejemplo, lo hace bueno, la OCE. Ha habido un gran debate. Pero no está privatizada el agua. Contrata un servicio, lo maneja la OCE y la OCE tiene la potestad de cobrar una tarifa. Después, con las ganancias de la OCE, que son escasas, porque la verdad que es una realidad, son escasas, claramente le paga a los privados. Pero lo que está arriba de la mesa, para que la gente se incorpore a la discusión es posible un aumento de la tasa del agua, ¿no? Un aumento de la factura del agua para recibir agua salada. Esa es la discusión que está puesta arriba de la mesa. Pero lo que digo sería bueno clarificar si el proceso hacia el que vamos es ese. ¿Por qué? Porque yo no... Porque me parece que... porque... Hay una discusión. No, pero es que es otra cosa. Me parece que es un debate. No, cierro acá con esto me parece que hay una discusión sobre el problema y la solución. Tenemos un problema nosotros sobre el agua dulce y el acceso al agua dulce y el impacto que tiene la sequía. Bueno, yo creo que es indiscutible eso, que tuvimos un problema grande y tenemos un problema. Lo siguiente es, ¿la solución es esta? Bueno, eso debería tener un ámbito de discusión pública.
a ver, todos los gobiernos invierten, hacen obras, de hecho, todas las discusiones que ha tenido la derecha con las obras del Frente Amplio, los gobiernos invierten, hacen obras y los otros gobiernos sostienen las obras. Eso es así, va a ser así y seguirá siendo así. Lo que digo es, lo que tenemos que tener margen para discutir socialmente es si esta es la solución al problema que tenemos. ¿Tenemos un problema? Sí. Pero es que- La solución es esta y vale esto, no sé, el impacto ambiental, ¿no? ¿Vale el impacto ambiental para resolver el problema que tenemos? Está Tenemos bien, que bueno. discutirlo, Pero si querés- entonces pero podés verlo es de más otro grande la lugar, discusión. Patricia. El costo de la obra, o se tiene espalda para pagarlo, o lo va a tener que trasladar a las facturas de las personas. Creo que ese es el punto, porque no es privatizar. Bueno, ese es un punto. Es un punto, Ese pero no es es un todo, punto. porque No, en no es realidad todo. pagarlo lo tendría que pagar. Estamos En de ese acuerdo, escenario, pero ¿qué agua y si vas a hiciera pagar? OCE también lo tendría que Agua pagar. más cara, ¿a qué Claro, precio? entonces la También pregunta está- es por qué OCE, que es la cenicienta muchas veces Sí, sí. de las empresas públicas, no tiene un presupuesto como para encarar ellos mismos la obra, ¿no? Exacto. El gran problema, creo, acá es el tema ambiental, porque ese punto también está laudado. Porque si el costo No, es... Sí. No, falta justamente, falta el examen falta el final, informe. el plan Claro. ambiental No, final. bueno. En este caso. No, bueno, está bien, pero digo, hasta el tema que vamos a discutir, creo yo que es el tema fundamental, es el del impacto ambiental. Porque el tema del costo, creo que son 800 millones de dólares, una cosa así, a pagar a 20 años, se da simplemente, el costo es elevado, pero se da por la sencilla situación de que OCE no tiene recursos para pagar contado, no es Antel, no es ANCAP. Por lo cual debe de financiarlo de esta manera. Es la única forma que tiene OCE de poder pagarlo manteniendo las tarifas. Bueno, no, o sea, hay que discutir si eso no es rentas generales también. No, pero bueno, está bien, pero bueno. Está bien, vos elegiste, hay una elección de la forma de proye- dónde Claro, sacar la cómo plata. financiarlo. Está bien. La proyección que Pero, hizo el directorio en su las momento es lo podemos costear a pagar en 20 años que nos va a Con salir la el doble. negativa, con Nos la va a contra salir- de Ortuño, por ¿no? supuesto, Su representante que nos va a salir legal. el doble, por supuesto que sí, pero es la única forma que tenemos nosotros como OCE de poder afrontar Pero ha ese habido costo. otras experiencias donde las empresas públicas toman plata de las inversiones de rentas generales Bueno, y invierten en también, rentas generales también. también, si vos considerás que eso es el primer Pero nivel. no es que la inversión vaya a... bueno, es lo que se dice, ¿no? Después uno de acá a 20 años, yo qué sé qué puede pasar. Pero digo, no es que la inversión vaya a impactar directamente en las tarifas, porque en realidad de las ganancias que obtiene la OCE se comprometió a pagar en 20 años la obra y no pagarla en 10. Lo que Quizás si lo paga en 10 años sí impacten las tarifas para poder hacer caja, para poder cumplir. Lo que tenés que ver es la relación costo-beneficio. Bueno, El también. Y inversor esa gana. inversión lo que te va a El que traer invierte gana. es ¿no? agua de buena El que pone calidad. plata gana. O capaz De que dentro de vuelta. 10 años te dicen, en vez de salir 800, ¿sabes qué? Salió 1 millón, salió 1.000 millones. ¿Ah? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Ah? Hoy en día lo que está sobre la mesa es eso. Y pará, ¿fue con ironía o fue como razonable lo del que invierte gana? No. Es que- Es lo lógico. Pero no es con No, ironía. No está porque no No, la lo que estoy diciendo picardía. es, en definitiva, hay gente que ¿Cuál va a sería tu invertir otro mucha plan? plata y va a ganar proporcionalmente mucha plata. Sí. La pregunta es si el Estado uruguayo va a invertir en una obra de esta calidad, de este tipo, con este cuestionamiento y con este apuro 3 días antes de las elecciones, si esto es lo que hay que hacer. Si vos te vas a endeudar de esta la manera... pregunta original era justamente esa, ¿no? Esto hay que dejarlo quietito más allá de que Bueno. se haya revocado la sentencia Es con que hay que Recarey. dejarlo Bueno, quietito. creo que lo que piensan muchos ambientalistas sin duda Es es eso. dejarlo ¿no? quietito. Y lo otro, lo obvio que decía Patricia, o sea, nadie va a invertir esa cantidad de dinero, financiártelo a 20 años sin obtener una ganancia. Obvio. O sea, Pero, No, pero eso Claro. va Privado de hace suyo. calidad. No, lo que pasa es que nada, le noté una sonrisita pícara en el planteo. Pero ¿qué es lo? Cuando vos le das la concesión a una empresa para los peajes en las rutas nacionales, para que mantenga la. O sea, pero es la lo ruta. mismo. A mí me no, parece buena claro, esa pero discusión. acá no ¿Es le lo pod- mismo? Acá no Sí, pero está es que, a dando ver, ninguna en concesión. cuanto a inversión, y claro que es lo mismo. ¿Cómo Bueno, no va a pero ser es lo la mismo? gestión de un recurso Invierto. natural y del recurso natural más importante Bueno, que está tenemos bien, nosotros. pero no. Una cosa, Una es, el cosa tema- es que vos administres A la ver, ruta y otra cosa es que vos... El tema ambiental es una cosa y el que invierte gana es otra. Nadie va a poner un peso. El que invierte si no gana, tiene está una clarísimo. ganancia. Claro, Obvio. eso está Claro, claro. entonces no diga, el que Bienvenido al invierte capitalismo. gana y gana mucho. Sí, si yo invierto mucho, gano mucho. Si invierto poco, también tengo un riesgo, ¿no? Conforme más invierto, más riesgos tengo. Bueno, eso Más puedo discutámoslo llegar a cuando ganar. discutamos el modelo económico, Bueno, porque Lo del tema no ambiental, pierden mucho lo del tema tampoco. ambiental te lo puedo llevar porque desconozco completamente. Siempre ganan. Pero lo Es otro, clave, eso es clave. eso es lo clave acá. Eso es lo clave, no el tema de que no lo vamos a hacer porque pueden aumentar las tarifas o no lo vamos a hacer porque se va a privatizar el agua. Eso no existe. No, la privatización del agua Bueno, no. pero yo lo he escuchado. Sí, bueno, está, Yo lo he pero no es escuchado. Bueno, Están está en la privatizando el agua. Creo que está en la pero- discusión, ¿eh? No creo que esté afuera de la discusión. No, Hay bueno, una pero yo lo he línea de escuchado. discusión que siempre está planteando la privatización del aire, ¿no? Claro, la privatización de la educación. Quienes están en contra de las reformas siempre tienen esa línea que asocian estas reformas
o estos proyectos al concepto de la privatización. En algunos casos, sin duda, podrá ser. O la defensa y de en los bienes otros públicos. es una cuestión que va ya más ideológico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la privatización en sentido amplio puede ser cualquier cosa. Sí, Bien. claro. Claro, podés cuando vos hablas de la Estamos en privatización veda, digo, para no estricto, es una entrar cosa. a- En sentido a amplio, cuidado. la privatización en sentido amplio. Y bueno, y sí, y si hay un privado que está interviniendo en un proyecto público-privado, y hay una suerte de privatización, pero es en sentido amplio. Y sí. Sí, obvio. Sí, Sí. no, que bueno, pero que pasa cuando que se habla de en No, esto es lo privatización mismo. tampoco Es lo mismo que puede eso pagar. Yo lo sean las único que- rutas que sean el agua y No, yo creo cuando que hablo de no. privatizaciones te vendo la empresa, cobra vos, gana vos, y yo ya te cobré el dinero, lo pongo en renta general y no veo más un peso de eso. Lo que yo Eso sí es privatización. pregunto, y ahora es tocando otra de las aristas que tiene este tema y las dimensiones que pueden ser debatibles, es estos compromisos que Uruguay y otros países del mundo, se supone que muchos o la gran mayoría, empiezan a firmar a nivel mundial e internacional compromisos de cuidado del medio ambiente, de respetar protocolos, pero a Lust no le aprobaron su idea del delito ambiental en este compromiso por el país 2, ¿no? Y yo me pregunto, mientras no se cree la figura del delito ambiental, ¿lo vamos a estar cuidando realmente? ¿Se puede ir por el camino, por ejemplo, el actual? Las multas, que en realidad es siempre los llegar controles. tarde, ¿no? Lo que pasa es que- La El problema- falta de una ¿Y fiscalización si lo comete el Estado, adecuada. el delito? No, pero el problema de la... Lo que pasa es que, aparte, la responsabilidad también. penal Bueno. es individual. O sea, si vos creas un delito ambiental, de acuerdo al derecho vigente, yo solo puedo ir contra la persona. No tenemos una responsabilidad penal de entes. Empresa. Ni de empresa ni de entes. Entonces, Bueno, eso es una discusión que se está dando en el mundo, ¿no? Por eso, la digo- discusión sobre la responsabilidad de las empresas está bien, pero transnacionales es una nosotros discusión no la tenemos. instalada. Es personal. Entonces, creas un delito ambiental, bárbaro, y el delito ambiental lo hace una empresa. ¿Y que se lo cobras al director de la empresa? No me Y el queda concepto claro. de la responsabilidad objetiva, no hay forma de cómo entrar ahí. Pero si es otra una cosa. empresa, no. No hay Yo ningún creo vínculo que contractual que te Para que te mí linkee es- a la empresa hablando Pero se de- puede legislar. Se puede legislar, Se obvio. puede legislar. Tenés que El modificarlo. directorio es responsable penalmente de tal o cual Claro. acción en representación de la empresa. ¿Ves? Se puede Sí, se legislar. puede. A ver, pasa corregime Marta, digo, que no es mi palo, pero... Corregime Marta, me gustó. Corregime me gustó Marta. como titular. Corregime Marta. Corregime Marta, digo, pero a ver, en derecho comercial, los directores de las sociedades anónimas en representación Responden de en una los casos de empresa, los culpables. de pronto hay alguna quiebra fraudulenta o lo Sí, que fuere, y y responden responden. penalmente los directores Pero de las está sociedades legislado anónimas. expresamente. Pero está legislado expresamente. Expresamente. O sea, Bien. hay que legislar. Hoy la legislación no la tenemos. Bien. Corregime Marta, es buena. Es buenísimo. Es buenísimo. ese chiste, Corregime, ese chiste Marta. es buenísimo. Pero tenemos multas Sa- por incumplimientos ambientales, ¿no? tenés multas Claramente. por incumplimientos, pero no responsabilidad Sí, penal. sí, sí. Esa es la diferencia. Bien. Bueno, obviamente que ahí son tantos los intereses que se cruzan y no estoy volviendo mesallista, pero digo, sí advierto que hay un montón de intereses. Pero a ver, Eh, hace años hubo un problema no, con una pero empresa que económicos vertía y políticos. desechos tóxicos a un lago y se le ponían multas y el lago quedó estropeado. Claro. Y paga la multa. Y paga la Lo que pasa multa es y que ya ahí para está. mí la discusión, en eso de la discusión sobre la efectividad del mecanismo de la multa, también es eso. Si vos manejás volúmenes de guita Claro, ¿qué te enormes, importa la multa? pagar una Pagás la multa así? y listo, exacto. Seguir Hay gente que contaminando. tiene eso previsto dentro del, Bueno, de los perdón. procesos, porque hay otros países más restrictivos que no te permiten hacer Pero eso. perdón, pasa con el nylon. O sea, vos vas al supermercado y la bolsa te la cobran, pero te dan otras cosas envueltas con nylon y parecería que al pagarlo ya no contamina, y contamina igual. Pensá cuántas Nos hacemos cosas- un montón de trampas Total. todavía Exacto. con el Pero es tema que del las medio multas ambiente. están dentro del presupuesto de costos de la empresa. Sí, señores, las empresas muy grandes. Bueno, está por eso. Entonces, indudablemente- cuando Luz plantea la necesidad de legislar a nivel penal, bueno. Habría que escucharlo. Habría que escucharlo. ¿no? Habría que escucharlo. Claro No, que sí. también hay que Habría que discutir si escucharlo. los modelos de desarrollo que vamos a tener nosotros van a ser extractivos sobre los recursos naturales o vamos a empezar Bueno, a pero- pensar y levantar la cabeza no. un poquito más y pensar en cómo aplicar tecnología a las cosas que producimos y no necesariamente aumentar la explotación sobre los recursos naturales. No, está bien, pero... Sin mucha medida sobre los impactos Una ambientales cosa- diciendo es todo relativo. Una cosa no Esa también es una excluye, discusión. una cosa no excluye a la otra, ¿no? Una cosa no excluye a la otra, ¿no? Yo creo que habría que, a lo que dice Luz, habría que analizarlo. Yo pienso que Habría sí. que estudiarlo. Y después el tema de la producción, la extracción y todo lo demás también, pero creo que lo de Luz no está de más
Vamos a entendernos. No, y el debate sobre los bonos está de ambientales más. es un debate que vamos a tener Claro, no está mañana. de más. O sea, sobre la posibilidad, sobre los límites para adquirir deuda de los estados. Los en la bonos medida en que verdes. respeten- Claro. Ya está, ya se respeten los emiten. parámetros claro. Lo que pasa es que en un momento eso va a regir todo. Claro, va a ser ¿no? la calificación de deuda. Claro. Entonces, y en ese momento nosotros vamos a tener que rendir en un país con dificultades, ¿no? Porque la explotación ganadera tiene dificultades. Para lograr, sí, Y exacto. ahí Bueno, tenés, claro. tenés que poner en la balanza también que el gobierno, todos los gobiernos de todos los palos deben de poner en la balanza, perfecto, yo legislo sobre este tema, cuánto me implica en la inversión que puedo llegar a tener extranjera para determinado tipo de emprendimientos con una legislación de estas características. No, y la discusión de perder sobre Bien. costo-beneficio, esa Bueno, discusión bueno. es la discusión de la época. Por Pero, por eso. ejemplo, en el caso de Lula, encontraron un yacimiento petrolífico en una de las salidas del Amazonas. Si vos sacás eso de ahí, vas a hacer daño, ¿no? Sí, vas a claro. hacer lío. No tenés forma de sacar eso de forma limpia, delicada. Son miles de millones de dólares que tenés enterrados ahí. ¿Es verdad? Sí. ¿Tenés un país desigual con pobreza? Sí. ¿Necesitas esa plata para la renta? También. Ahora, en algún momento tenemos que empezar a discutir en América Latina sobre cuánto deja en el mediano plazo la explotación de los recursos naturales. No solamente, no mirar solo los próximos 5 años, hay que empezar a mirar un poquito más lejos. Sí, sí, a no A quedar- 20 años, a 30 años, 50 años. Lo que pasa porque es que los contratos son a 50 años. Pero también. la necesidad, hay necesidades de algunos países que son ya inmediatas. Podemos concluir que el principal problema ambiental en realidad es la pobreza. Y claro que sí, por supuesto. Es así. Es Es que así, sí, básicamente claro. sí. Los países pobres necesitamos claramente de inyección de liquidez de donde sea porque tenemos Estamos hablando de problemas. cosas distintas. Claro. No, estamos hablando de cosas. Me gusta que estemos de acuerdo, pero estamos de acuerdo. En cosas Están diferentes estamos de hablando de acuerdo. cosas distintas, Ayúdame, señor. Marta. Ayúdame, Marta. Ayúdame, Marta. Yo te ayudo. Ayúdame, Marta. No, a ver, lo que- ¿Cuál era la Está frase bien, original está para...? bien. ¿Cuál era la frase? No, corregime, Marta. Marta, gracias. Sí, corregilo, Marta. No, a ver, el tema es el siguiente. Yo puedo entender que sí, que en el Brasil les vendría bárbaro poder explotar eso. Ahora, ¿eso amerita depredar el Amazonas? No, yo creo que no. entiendo que no. Yo creo que no. Yo entiendo que no. Entonces, sí, los países pobres a veces hay lujos que no nos deberíamos dar. Pero para Brasil no son lujos, tiene 40 millones de Sí, pobres. Pablo, es tiene brutal. 40 millones de pobres, pero es el pulmón de América Latina. No, está bien, entiendo. Bueno. O sea, No, y me parece que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de fondo. Igual- Creo que es una discusión que no terminamos de Sigue dar siendo sobre el otro dilema tema, ambiental, ¿no? Como que no terminamos de estar de Claro. acuerdo del todo con lo ¿Cómo ambiental. terminamos en esto? no Porque sé. se interpretó una máxima que tiró Pepe por allí, o Patricia, no sé cuál de los dos. No, pero, Pepe. Lo de la pobreza y el Claro, medio ambiente. y se partió de ahí sorteando otras implicancias que tenía esa expresión. Entonces también- el tema se desvirtuó. Pero- También es cierto que no estamos en el siglo XIX, ni en el XX tampoco. Y de verdad, yo he visto procesos de plantas industriales muy importantes acá, sobre todo celulósica, donde hay protocolos muy severos, se gasta muchísimo dinero, hay personal muy calificado para evitar ese tipo de situaciones de daño al medio ambiente. Primero porque vienen con una línea de la casa matriz donde el cuidado medioambiental, y ya lo hablábamos, en Europa, por ejemplo, es relevante, ¿no? Y el tema de los bonos verdes también juega mucho en todo esto. Y porque además no es buena propaganda, más allá de que pagues la multa, lo cual no quiere decir que no ocurran ese tipo de episodios. De hecho, sí, han ocurrido, han tenido que pagar multas, pero hay un proceso y hay una intención también de que el negocio en realidad sea sustentable, de manera tal de que sí, obviamente van a obtener una ganancia, pero que no haya un daño medioambiental. Lo que pasa es que te hacen la correlación en cuánto ganaría yo si no cuido el medio ambiente y cuánto menos gano al cuidar el medio ambiente. El tema es que vos como Estado tendrías que tener el deber de decirle, bueno, señor, baje el lucro, cuide el medio ambiente. La ética, ¿no? el dilema de La siempre, ética. progreso versus, ¿no? Pero no es progreso. Bueno, yo quiero discutir si eso es progresar. en algún Eso es ir punto a algunos morirse. entienden que es progreso, si Bueno, no, no pero lo eso es estarían una ni discusión. planteando. Pero bueno, Y lo han entendido, creo, o por lo menos lo han interpretado así, distintos gobiernos, de distintos colores, ¿no? acá en A lo Uruguay, largo y del- sí, acá en Uruguay, obviamente. A lo largo del tiempo. Sí, sí, sí. De hecho, el modelo que nosotros, el modelo Sin forestal, es pasado un modelo por todo el atractivo, gobierno. ¿no? Y es un modelo, es una política de Estado. Nadie puede decir que no ha tenido nada No, que ver exacto. con la construcción Claro, del claro. modelo Sí, sí. ambiental. La No, pregunta obvio. es si en algún momento nosotros vamos a rediscutir esas matrices y decir, bueno, hay otras industrias, otros mecanismos, otros desarrollos que permiten
unos ingresos como esos ingresos. Y ¿Lo que ves nos a ponen en futuro, lo ves a futuro No, tengo el cercano a deseo eso? profundo de que suceda. Si lo veo, no sé. Porque además tampoco veo que la discusión esté entre nosotros. Creo que todavía nos quedó, ¿no? A veces hablamos con una compañera de Redes Amigos de la Tierra que nos quedó como esa cosa de la era nosotros nos peleábamos con los argentinos por la celulosa. Sí. Y se acuerdan que los ambientalistas eran los enemigos de los uruguayos. O sea, nosotros estábamos en contra de los ambientalistas. Eso quedó como un ADN de una generación. Que después vos tenés que revertir y releer ese proceso. Es decir, bueno, lo que estaban diciendo los otros, Kirchner, de ahí tenés que remezclar esa historia y decir, bueno... Repartir, de embarajar y dar de nuevo. No, como uno hace Exacto. con la historia de su vida en terapia. Relees tu vida y decís, bueno, capaz que yo, ante eso que pasó en ese momento, no me paro de la misma manera que me paré en ese Bueno, momento. pero estaban fogoneados por enfrente, ¿no? Estaban fogoneados. Claro, estaban fogoneados por enfrente. Pero ellos ya habían empezado ese diálogo, Pablo, ¿no? Con la No, columna yo ambiente. leo los diarios, estoy leyendo los diarios de la época. El diario de la época. Leo los diarios de la No, época daría y para decía una estaban discusión fogoneados. larguísima Está. esa, ¿eh? Sí. Claro, pero Es estaban una linda fogoneados. discusión. Yo me acuerdo de cuando se cortaban los puentes, Kirchner haciendo manifestaciones del otro lado del puente. No, yo me acuerdo y estaban fogoneados un poquito. Me acuerdo de ese Estaban un poquito conflicto, lo que digo fogoneados, es que... Ni tan, ni muy, ni No, pelado, pero ni lo que con te los digo es peines. esto, en el imaginario colectivo Me acuerdo de eso. quedaron los ambientalistas en un lugar del que nosotros después siento que socialmente no podemos volver a rediscutir. Y, por ejemplo, en la costa de Canelones, en la costa de Maldonado, en la costa de Rocha, hay un montón de organizaciones que defienden la franja costera. Y hay un montón de gente organizada para defender el avance de las inversiones privadas en la playa, ¿no? Cualquiera que haya viajado a otro país sabe que las playas en los otros países son privadas, Son y uno privadas. llega y si no pagó el hotel, la sillita, no sé qué, no puede ir a la playa. Nosotros, se suponía que ese era un problema que no teníamos nosotros. Bueno, también hay gente defendiendo esos avances del capital sobre la playa. Entonces, quiero decir con esto es que las organizaciones ambientales también son importantes, dicen cosas que importan, y por ahí no es solamente decir, porque yo siento que discutimos de desarrollo y es como, pero ya vienen los ambientalistas a trancarte todo, que no te van a dejar hacer nada. Bueno, capaz que podemos empezar a escuchar cosas que sean interesantes para desarrollar un país un poco más sofisticado del que tenemos nosotros, ¿no? Y que tenga en cuenta la variable ambiental como una variable importante. A mí lo que me resulta frustrante como ciudadana, que además no tengo conocimiento técnico de las cosas que evalúan los especialistas cuando evalúan este tipo de proyectos, que vos terminás con informes, el peritaje del lado de los ambientalistas, esto es el fin del mundo. El peritaje por lado de la empresa o del gobierno de Es lo turno, mejor del todo. no, es viable, es potable. Y vos al final te agarrás la cabeza y decís, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿No? De verdad, ¿hasta dónde se está ponderando Lo que pasa es que es la difícil. Son dos el proyectos tema distintos. costo-beneficio? Claro. Es- ¿Quién es- exagera? Bueno, un ¿O ejemplo- quién no dice la verdad? Un ejemplo donde grupos ambientales, digamos, y lo que se podría decir, en este caso la institucionalidad, es decir, el Ministerio de Ambiente se pusieron de acuerdo, fue con el tema de Punta Ballena, ¿no? Donde allí... Pero ahí tuvieron que moverse los vecinos a niveles... Exactamente, exactamente. Terminó el Ministerio de Ambiente dándoles la razón. Claro, pero, El pero ¿cuánto Ministerio de le Ambiente, llevó? ¿no? Pero No ¿cuánto le la llevó? Intendencia. ¿Cuánto le llevó? Y en un tema que además tenía como su complejidad extra, y era que se trataba de tierra de privados, no era del Estado. Era mucho más complejo todavía, ¿no? Porque se tuvieron que meter a decidir qué hacía alguien con su propia tierra. Lo que pasa es que la difícil decisión de cualquier gobernante En fin. municipal o nacional que tiene entre tocar los recursos naturales que le pueden traer un beneficio a otra parte de la población del mismo territorio que no tocarlo. Es una decisión difícil. Porque No, y también hay que no es que ver estén- eso de los no- no es recursos que que estemos de- dejan el territorio. Por eso, ¿viste? pero no es que no estemos de acuerdo con los ambientalistas, está muy bien su labor y su trabajo y está perfecto y es muy respetable. Lo que pasa es que vos como gobernante tenés que poner una balanza las necesidades que tengo del conjunto de la población, ¿verdad? Con comprometer determinados recursos. Y hay ciertos sectores que no quieren que esos recursos se comprometan. Pablo, en Y es la lucha que en se el da. proyecto este de Agrasativos tenés por un lado que va a ser una fuente de trabajo para un montón de gente, y que va a ser una situación alternativa a la carencia eventual de agua. No, Y estoy por de otro acuerdo. lado tenés Claro, bueno. qué agua vas a tener, a qué precio y si va a ser de buena calidad o no tanto. Entonces es un juego que va a haber que analizar. Sandra pregunta, ¿no hay veda?
hoy tendrían que estar hablando de Wanda y de Pampita, o de si llueve o no. Tema Están dos. caminando por la Perfecto. cornisa. Uy, no, estamos como en la No. acusación. Tema de- 2, tema 2. Pero vamos a definir Re la estoy, veda, estoy. que es lo que no se puede. La veda lo que indica claramente es que no se puede hacer proselitismo. Ahí Pero no está. estamos Es decir, No no podríamos estamos dar encuestas, haciendo por eso. ejemplo, de hecho no lo No, estamos no, haciendo, no y nombramos tampoco encuestas. podríamos incentivar al voto de determinado candidato hablando de sus proyectos. No, no. Y no estamos lejísimos, me parece, de lo que... Yo creo de que lo nadie nombró nada. proselitismo no. Así que bajemos a tierra Sí, sí. las definiciones, ¿no? Y el otro si tema- querés hablar de Wanda, hablamos. Algo le pasó a Wanda ahora, ¿no? No quiero decir nada porque yo tengo riesgo. Le de- sacaron los filtros. Que te pusieron bozal legal. la Tengo voz. que ser legal. ¿No puedes hablar de Wanda? Porque no quiero hacer interpretaciones complicadas para esta hora de la tarde. Ah, pero entonces sí le pasó algo a Wanda. Yo estoy No, real. le pasa tengo ni nada. idea. Creo que tiene novio nuevo y que... Ah, sabes No, pero no es bastante. nuevo. Público. No, bueno, sé mucho. Justo ayer salí con una amiga que me contó todas las últimas historias. Anoche saliste y hablaste de Wanda, no te puedo Sí, creer. por supuesto. Fue como el escape mental. No, ¿Cómo me la- encanta, me encanta. Vamos a hablar en serio. No, Disculpame. Lo que pasa es que disculpame. Ahí Es el más está. importante del país. ¿Hablar en serio que es hablar de Wanda o no, hablar- o sea, con esto, los temas que tenemos. Ah, Wanda perdón, Nara. perdón. Está. No, yo por hacer un ratito de No sabe ser feliz, no sabe divertir, mirá. darle, Wanda, no, cederle la no, derecha a la Ah. televidente que quería hablar de Ah. Wanda o de Pampita. Pampita es otro gran tema. Es otro gran tema. Pero Yo ayer te escuché cerrar el programa diciendo ¿de qué vamos a hablar mañana? Nunca pensé que era tan literal. bueno, de verdad. Bueno. Pero bueno, volvamos entonces al eje. De ¿les ese parece? tema me declaro nula. Está. Mentira, consumidora de cholulismo. ¿No? La farándula argentina, la nada. verdad que no. Bueno, no, es otro universo, pero no deja de ser sí. paralelo a Sí, no. como tantos otros universos al mismo tiempo que conviven en este planeta, ¿no? O sea, bien, sigamos en